película de Wells, etcétera, que esa es la razón. A mí no me convence en absoluto. Yo te he oído mientras veíamos una explicación que puede ir por ahí, si es que existe alguna explicación para una rareza. ¿Iba a imponer el encuadre? No, Ford no se deja imponer el encuadre, y además Krasker yo creo que no, hizo... se puede imponer el encuadre, es decir, oye, pero no ya un encuadre tan... de decir, es que hay que torcer... No, la primera vez que se entrevistó con Winton Hodge, le dijo, ¿quién define el encuadre y la posición de la cámara y la iluminación? Y le dijo Hodge, tú, y si me lo dejas, estaría encantado de hacerlo. Bueno, era Ford para dejarle a Krasker, y máxime una cosa tan rara como dice claro, que es una Miguel, cosa rara. Que es esos planos raros, ¿no? Miguel y Oti tienen una explicación que la den ahora que le está comentando. Yo tengo lo que estabais diciendo mientras veíamos la película. Yo no tengo ninguna de todas maneras, mi explicación no vale, porque yo creo que también es absurda. O sea, a mí se me ocurría que la única explicación era, se me ocurrían dos. Una, que fuera una especie de autoparodia del estilo expresionista muy celebrado en su época. ¿Suyo? Y luego detestado en épocas posteriores, también injustamente, de su película más famosa, el tema irlandés, que es el Delator. Que es estupenda, por cierto, esa película, a mí me encanta. Que eso, bueno, me parecería raro que lo hiciera, porque ¿por qué va a hacerse autoparodias 1000 años después? O sea, me parece también raro. Y luego la otra, que me parece que tendría una cierta lógica, pero sería convertir a Ford en un brechtiano consciente, en lugar de un brechtiano inconsciente, como decía siempre Jean-Marie Straub, que era, y yo creo que con mucha razón, que es un efecto para que nos demos cuenta que todo lo que está ocurriendo con esos planos torcidos es una farsa, porque cuando están montando las falsas monjas y todo el truco y la mentira sobre la luz que se ha apagado y todas esas historias para sacar de la cárcel a este hombre. Porque hay un momento que uno no se da cuenta exactamente cuándo, pero no tiene tampoco ninguna explicación, en que esto, cuando ya casi nos hemos acostumbrado a verlo todo torcido, de repente deja de hacerlo. Y luego, cuando ya estamos diciendo, bueno, esto se ha normalizado, de repente vuelve a hacerlo al final, que coincide con el final de la escapada y con una parte nuevamente de farsa. Pero me parece una cosa impropia de Ford. Y lo de Krasker yo no me lo creo, porque Krasker tampoco hacía esas cosas. Y se ha atribuido siempre a la supuesta mano de John Ford, que no sé si tampoco es una exageración y un mito legendario de su influencia en El tercer hombre, el que hubiera esos planos torcidos que efectivamente Orson Welles de vez en cuando sí que los ha hecho. Pero tampoco nunca tan sistemáticamente como ocurre en esta película. Y tu hipótesis... Pues claro, nadie nos las confirmará nunca. Es indefendible. Eso no se sabe, porque hay una película que hemos pasado aquí que arrancaba así, Donald Siegel, El código de Lampa. Arranca toda la película, toda la primera secuencia entera, cuando van a matar a John Cassavetes, toda está torcida la cámara. Pero ¿cuál era tu hipótesis de trabajo? No, quiero decir, es intentar, puesto que este último cuentecito, digamos, que lleva mayor carne ideológica, por decirlo de alguna manera, intentar adecuar esa especie de encuadre torcido a algún tipo de moral, es decir, ver, porque es cierto que hay en algunos momentos que lo torcido se endereza, es decir, entonces era ver, lo que pasa es que es infructuoso, es decir, intentas adecuar y dices, bueno, vamos a ver, ahora estamos haciendo épica de... Pero hay momentos donde inevitablemente y además incuestionablemente Ford hace épica de ese personaje. Hay un detalle, por otra parte precioso, si se quiere ver así, que es cuando ese policía, que no tiene nada clara su postura con respecto a eso, con el sombrero en la mano, lo va a tirar al agua y de repente decide guardárselo. Yo creo que ahí es un poco... Eso es muy Ford. Exacto, es decir, es el detalle de en qué lugar se pone Ford con respecto a la ideología o a la moralidad de lo que está contando, que creo que es... Entonces era intentar adecuar esa especie de inclinación. No sé, es que no se me ocurre otra cosa nada más que la palabra inclinación... Demasiado para John Ford, ¿no? Además, el episodio empieza muy armoniosamente con una hermosa y muy lenta panorámica desde el río hasta la cárcel y a los grupos que está rezando, y casi inmediatamente se tuerce el encuadre, ¿no? No, es como si fuera un marco. Y un marco del personaje del sargento de policía, que es el personaje un poco crítico central de la película. Y cuando se centra en él y su mujer, y está él a solas allí montando guardia en el muelle aquel más húmedo de todo el puerto, ese momento en el arco español y tal, en la estación de control 26, como le dice el oficial inglés, en ese momento es cuando no hay planos torcidos. Y luego al final es como si quisiera dar quizá como una especie de marco histórico, y que en el fondo la parte normal es la parte intimista. Y quizá la única cosa que se me ocurría era que quisiera introducir una ruptura
Tras una película que es enormemente relajada y sobre todo el lado festivo que tiene el segundo episodio, que quisiera decir, ojo que esto va como más en serio, tensión, que es dramático. Pero me parece una manera tan artificiosa de crear tensión, tan impropia de Ford, que nunca lo conseguirá. Para mí es un misterio. En un episodio que está lleno de cosas hermosas, por ejemplo, ese plano que ha dicho Oti, el del comienzo, cuando el propio policía, también como hace Ford las cosas sin enfatizar, está rezando. Cuando se va el oficial inglés, se ve que empieza a estar rezando con los manifestantes. ¿A ti no te parece, Eduardo, que este episodio, que es el más conocido y el más famoso, yo creo que es el más irregular? O sea, tiene el prestigio de ser el mejor, pero a mí me parece que sí, que tiene cosas estupendas, pero cosas que a mí me gusta mucho. Un poco más. Yo tengo que decir, a mí de los tres, si tengo que elegir, me quedo con el primero. Me parece que lo ha apuntado Miguel. El segundo me fascina, me parece que es prodigioso. Mejor. Pero el tercero, yo tengo que decir que siento que tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, otra vez lo del teatro y la vida. O sea, la representación, la familia de la gente. Esa secuencia llena de tensión, de rapidez, cuando llegan a la Ivy Theater y entran, que no vemos la representación, que vemos la parte trasera del teatro, el muerto ese que llevan en la tabla. Todo, que pesa mucho, es decir, todo eso. Vuelvo a insistir otra vez en el aspecto shakespeariano de la cuestión. Todo eso está muy bien, toda la historia de amor del policía con su mujer, incluso esa frase, te tendré la cama calentita, o una cosa maravillosa que dice que yo creo que resume un poco la idea de los irlandeses para Ford, porque hay otra frase que dice también El hombre tranquilo, y es cuando dice, yo cantaba la salida de la luna, dice, y la traicionaba un poco, dice, ¿no traicionamos todos un poco? Que es un poco también la frase que dice Barry Fitzgerald, dice, hace una noche estupenda para cometer pequeñas traiciones con los amigos. Yo creo que dentro del ámbito irlandés, la idea de la traición, que me perdonen mis amigos irlandeses, yo soy muy pro Irlanda y me encanta Irlanda, he vivido allí, he viajado a Irlanda, está un poco la noción de culpa. Y sobre todo en esas épocas terribles en el que se dividieron el país con los de Valera y Michael Collins, que se dividió el país en la guerra civil y en la guerra esta de los Black and Tan, que por cierto Ford estuvo durante 6 o 8 meses en los años 20 viviendo este episodio, o sea que él lo conocía de primera época. Vuelve a ser también la otra parte del delator, con esos carteles del fugitivo también, ¿no? Del fugitivo por los encuadres que ha dicho Miguel anteriormente. ¿Cómo se llamaba la película con Henry Fonda? Era el fugitivo. Sí, en España se llamaba El Fugitivo. Así que yo no lo encontraré tan personal y tan poético en el mejor sentido de la expresión como el primero, pero yo creo que este episodio a mí me parece gusta irregular, mucho. Que tiene lo mejor. Y de hecho, pese a que a mí me obsesione mucho porque sea incomprensible y lo note mucho al principio, me parece tan chocante lo de la inclinación. Hay un momento en que te olvidas de la inclinación y te acostumbras y deja de molestarte, y está lleno el episodio de interpretaciones prodigiosas, porque están todos los actores fantásticos, está prodigioso. Cuando va con el burro, los ingleses, está prodigioso cuando finge que es un cantante de baladas, porque tiene una voz horripilante, y se ponen diciendo, no, estábamos discutiendo sobre si la canción esta empezaba de tal manera, de tal otra, todo muy típicamente irlandés, funciona estupendamente, narrativamente es prodigiosa, porque cuenta una historia muy complicada y con muchos tonos. Pero todo lo del forillo es una maravilla. Lo del sargento y su mujer, ese forillo, esa noche en el arco español al fondo, eso sí que en sí mismo es una maravilla. Hay un momento prodigioso de Ford que es un plano medio lindando con primer plano del policía cuando ha descubierto que se ha ido Jimmy Walsh, y hay un momento en que se da cuenta que es Sean Curran y se acerca suavemente en un traveling muy suave, muy cortito, muy cuartito al rostro del actor, y es prodigioso. Ahí está toda la emoción del personaje que acaba de descubrir, y la comprensión. Que eso lo hace muy bien John Ford. Bueno, vamos a ver, vamos a romper hoy una tradición. Vamos a empezar. ¿Cuál es lo que más te gusta del primer episodio? Lo vamos a hacer de los tres, como si fueran 3 películas de John Ford. A mí, del primer episodio, lo que más me gusta es el arranque. Ese arranque sorprendente en que le dice que va a coger el coche, dice que no, dice que se va a coger la bicicleta, dice que no, que ir andando, y ese paseo que empieza y que es casi el paseo de John Ford que vuelve a Irlanda y que se pega un paseo por ahí. Es como un poco como el paseo que contaba Herman Melville cuando bajaba. Me llamo Ismael y empieza a bajar a ese, que es un paseo, todo eso. Ese viaje iniciático, que es un poco iniciático. ¿Y para ti cuál es el momento Yo creo en que el tú primer eliges episodio de la me gusta primera? Mucho, me parece fantástico, y si las cosas siempre fueran así, la verdad es que el mundo sería de otra manera. Es cuando pactan entre los dos qué día le conviene ir a... decir, no, pero no vayas hoy, no es necesario, no, tengo invitados. Yo creo que el viernes es un buen momento, pero estarás allí para... No me dejes ir solo, que yo estas cosas no estoy... Creo que es... El viernes. Creo que es, vamos, la idea de un mundo maravilloso.
Bueno, y para ti, del rigor de la ley o la majestad de la ley, ¿cuál es el momento? Dos cosas. El personaje de Dan O'Flaherty saliendo detrás de la chimenea y acariciando las piedras de la chimenea, e inmediatamente, algo que me parece muy de Ford, pero también, por cierto,